Federación Asturiana queremos que el fútbol sea un lugar seguro para todos y todos. El fútbol en Asturias, lógicamente en toda España. Principalmente para los menores. Y por eso hemos desarrollado un protocolo pionero que esperamos sirva como una guía para todos los clubes de esa región. Lo que tratamos ahora es de exportarlo a los clubes para que se sientan partícipes y fomenten estas normas. El objetivo principal que teníamos cuando nos planteamos esto pues es elaborar este protocolo del que venimos hablando, basado en evidencias científicas y siguiendo el modelo dialógico. Generar estos espacios donde entre toda la comunidad deportiva podamos consensuar estas reglas y estas maneras de actuar, siempre en pro de la prevención, la sensibilización y la actuación rápida, que son los tres mandatos que la LOPIDI, la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a las violencias, nos tienen encomendados desde ya hace 2 años y medio, va a ser que está en vigor, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es nuestro cometido. Y hablamos de que vamos en el buen camino y fruto de ello pues es la petición de la FIFA para tomar como buena práctica lo que se está haciendo aquí en Asturias, también un poco influenciado por lo que se está haciendo en Madrid, ¿no? Entonces la FIFA pues contactó con la Federación Española, la española con nosotros y nosotros con el Navarro, que es el club que está implementando más profundamente, digamos, todo lo que venimos haciendo aquí, ¿no? Este vídeo forma parte de la formación que da la FIFA a nivel mundial. Se puede escuchar en varios idiomas y bueno, pues para nosotros es también un apoyo importante el que se fijen en todo esto, en esta buena práctica y que seamos la única federación a nivel mundial que, bueno, pues que da vueltas con nuestra buena práctica de protección al menor. Quiero empezar agradeciendo a la Federación de Fútbol del Principado de Asturias pues que haya llevado a cabo esta iniciativa de establecer todo un protocolo, ¿no? que vaya desde la prevención, la intervención cuando se detectan esas situaciones de violencia y luego, bueno, pues cómo ponerles fin, ¿no? Cómo pararlas y reparar ese daño, porque yo creo que tenemos que tener todos claro que muchas veces los menores no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden. Entonces el hecho de que existan esos entornos seguros, de que existan esos delegados de protección, pues yo creo que es mucho más fácil para ellos, bueno, pues poder expresarse y nuestra obligación de protegerles y de garantizarles derechos. Queremos hacerlo además desde la co-creación, creando esos espacios seguros y esos espacios de diálogo donde los niños y niñas, pero también sus familias, también los técnicos, los árbitros y los y las jugadoras que forman parte de esta comunidad científica, o esa comunidad deportiva en este caso, perdón, tienen posibilidad de mejorar sus vidas y mejorar las vidas de los demás. En casi todos los temas que nos planteamos ya ha habido investigación científica que está publicada. Por eso esta federación ha decidido dejar los móviles en las concentraciones. Si nos dejamos llevar por lo que dice la televisión, lo que dicen los expertos, bueno, los que se llaman expertos, los móviles, no. La evidencia científica y el informe de la Comisión Europea sobre los móviles de infancia dicen que no hay que prohibirlos, que lo que hay que hacer es enseñarles a usarlos, que es lo que ustedes, digamos, ahora están, digamos, haciendo, ¿no? Y no es casualidad que la FIFA haya elegido esta federación, porque todos los organismos internacionales están buscando ya no una buena práctica, alguien que lo haga bien, están buscando quién lo hace mejor del mundo para aprender de quién lo hace mejor, como mismo en otros terrenos, y poder hacerlo entre ellos y ellas. Podemos pensar que eso es algo simplemente altruista de Asturias hacia el mundo. Es una gran aportación. Pero el hecho de que la FIFA les escoja a ustedes es un refuerzo para Asturias también.